Bueno, pues muchas gracias por la presentación. Sí, bueno, mi trabajo principalmente es como científico de datos en Stratio, que como comenta Conchi, pues es una empresa dedicada principalmente a temas de Big Data. Y en el último año y medio, digamos, ha tomado también una orientación hacia la inteligencia artificial como parte fundamental de nuestro, digamos, negocio y de nuestro propio producto. Y bueno, como seguramente sabéis, durante los últimos 3-4 años hay muchísimo interés en todo esto que tiene que ver con la ciencia de datos, con Big Data y con inteligencia artificial. Y entonces pues hay un poco también de hype, como decimos nosotros, de exageración y de temas que son pues modas. Y yo quería también dar aquí una pincelada de cada una de las cosas. Igual algunas de las temáticas que comento ya las conocéis en más profundidad, pero quería un poco deshacer el embrollo que mucha gente tiene pensando que todo esto es un poco todo lo mismo, o que todo esto es todo nuevo, todo son invenciones de antes de ayer, y no es tan así. Entonces, bueno, un poco hablando también la temática que podría ser interesante con Conchi, si meterme en más detalle en algún tema o bueno, hacerla un poco más divulgativa, pero cosas que me parece interesante un poco dejar clara y separar, pues hemos elegido este segundo enfoque. Así que bueno, muchas gracias por invitarme y a todos los que habéis asistido. Bueno, voy a empezar una pequeña presentación que tenía, que bueno, ya le he hecho Conchi, así que casi me la puedo saltar. Como he dicho, yo soy doctor en Ciencias de la Computación por la Universidad de Granada, y desde hace pues casi 4 años, 3 años y medio, científico de datos en Stratio, donde pues, me dedico a hacer ciencia de datos, pero un poco más a lo grande, utilizando computación distribuida y concretamente la tecnología que ahora comentaré un poco en lo que va, que es Apache Spark, que es la que todo Stratio básicamente es especialista, y casi nuestra razón de ser se fundó precisamente porque íbamos a pasar toda la tecnología y a basar todos nuestros proyectos en esta tecnología, que entonces era casi una apuesta de futuro porque no estaba madura, y bueno, nos está saliendo bien. Si alguien tiene interés en alguna cosa o algo, bueno, ahí está mi dato de contacto, si me quería escribir o alguna duda o lo que sea. Bueno, al principio quiero hablar un poco de un tema más general, que es lo que en realidad se dedica a Stratio y se dedican otras compañías, porque hablamos de que Stratio es Big Data, pero Big Data ¿para qué? Entonces lo que realmente hacemos no es Big Data, lo que hacemos es transformación digital de otras empresas. ¿Y en qué consiste la transformación digital? Bueno, esta frase está tomada de Juego de Tronos y lamentablemente es una realidad que cada vez más empresas están dándose cuenta, pero que todavía hay muchas que no quieren verlo, y es que o nos adaptamos al nuevo mundo o moriremos en el que estamos. Mucho más confortables, pero moriremos igual. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué hace falta todo esto? El 80% de los datos que se han generado en los últimos años son datos generados por gente, no por máquinas. Y eso implica que son datos de tipo poco estructurado o nada estructurado. ¿Y esos datos de quién hablan? Hablan precisamente de personas. Personas en el sentido de que somos clientes de un montón de compañías para un montón de servicios de nuestra vida diaria. Telefonía, internet, compra online, 1000 cosas. Para que os hagáis una idea, desde que estamos en el mundo interconectado, en este mundo en el que internet está en todos sitios, fijaos la cantidad de cosas que pasan en internet en un minuto. Me ha llamado la atención en este gráfico especialmente, fijaos el crecimiento del número de horas que se ven por minuto, por minuto en Netflix desde 2017 a 2018. De 70.000 hemos pasado a 266.000 en un minuto, para que os hagáis a la idea. 18 millones de mensajes de texto, 4 millones de vídeos vistos en YouTube en un minuto. Bueno, casi todos seguramente utilizáis muchas de estas aplicaciones pues para que os hagáis la idea del tráfico que generan en un minuto.
Si os fijáis, en nuestros días, ¿cuál pensáis que es la compañía que mueve más personas en la actualidad? Amazon. ¿Quién? Amazon. No es Amazon, pero casi lo será. Pero lo va a ser. Fijaos, a nivel mundial, yo diría que es Uber. ¿Y cuántos coches físicos tiene Uber? 0. Pues en Barcelona no. ¿Cuál es la compañía que más habitaciones, que más reservas de habitaciones tiene? Airbnb. Y no tiene ningún hotel físico. La compañía que vende más música, ya sabéis por dónde voy. Spotify. Y la que vende más películas, en el sentido amplio, Netflix. No es que el mundo esté cambiando, es que el mundo ha cambiado y tenemos que verlo y las empresas tienen que verlo. Si no, tenéis el ejemplo de Nokia, tenéis el ejemplo de Blockbuster, tenéis el ejemplo de tantas otras. Yo no sé si en algún momento a los taxis les va a pasar algo parecido si no son capaces de adaptarse. Fijaos, tenemos más interacciones digitales que físicas con las compañías. Esto genera un montón de datos, genera huella digital. Estamos evolucionando mucho más rápido que las propias compañías. Nosotros, como clientes, tenemos el mando y estamos relacionándonos de otra forma que antes no ocurría y las compañías no se están dando cuenta, vamos por delante. Hay un hueco claramente entre cómo las compañías se están comportando y cómo nosotros nos estamos comportando. Ese hueco es lo que hay que solucionar mediante la transformación digital. Fijaos, ¿cómo interactuamos entre nosotros? En general se dice que un porcentaje pequeño de los clientes son los que aportan el mayor porcentaje de los beneficios. Y además tenemos mucha tendencia a hablar como clientes de nuestra propia insatisfacción, mucha más a compartirla que cuando estamos satisfechos, porque eso es deporte nacional en España y la crítica nos gusta mucho y nos gusta mucho hablar de lo mal que nos trata una compañía. En cambio, cuando nos trata bien, eso lo decimos menos. Fijaos, la mayoría de clientes que dejan una compañía no son tanto por un mal servicio, sino por una mala atención. Y además, es que muchas veces no nos quejamos, tenemos tantas alternativas que directamente nos vamos, no avisamos. Y como digo, la causa muchas veces no es un mal servicio, no es que el producto esté mal, no es que tu fibra vaya lenta, es que no te hacen caso porque se han equivocado en una tarifa, porque quieres hacer un cambio y no te atienden. Entonces, ¿cuáles son, digamos, las grandes metas de esta transformación digital? Por un lado, centrarnos en el cliente, lo que se llama Customer Centricity, que quiere decir que toda la experiencia tiene que centrarse total y absolutamente alrededor del cliente. ¿Y cómo podemos hacer eso? Si estamos generando datos masivamente todos los días, basta meterse en esos datos y analizarlos y ver qué dicen, porque los datos hablan. Ya no es el experto de negocio que dice yo sé que esto está pasando, es que el dato habla y a veces estará de acuerdo con lo que la persona experta de negocio que lleva 40 años o 30 años en el negocio piensa que está pasando y a veces no. Y los datos siempre hablan, los expertos a veces tienen razón y a veces no. Los canales digitales, porque es nuestra principal fuente de interacción. Y decisiones no guiadas solamente por la experiencia de un directivo, sino guiadas por los datos. Es decir, las compañías tienen que convertirse en lo que se llama data driven. Bueno, ¿en qué consiste esto del Big Data? Y ya empezáis a ver la importancia de estas tecnologías. La definición clásica de Big Data se decía que era un problema que presentaba las 3 Vs, que eran volumen, velocidad y variedad. Volumen, datos masivos que no se podían analizar con las tecnologías tradicionales. Velocidad, porque son datos que van llegando en tiempo real, no es un dato que yo tengo a final de mes y hasta el mes siguiente no cambia. Y variedad, porque puede venir de canales muy heterogéneos. Como he dicho antes, la mayoría de los datos que hay hoy en día en Internet son no estructurados. Son documentos, son anotaciones, son textos sin una estructura predefinida. Ya no son tablas como solía ser pues en los años 90 o incluso a principios de los 2000, donde todo estaba estructurado. Esta definición a mí no me convence del todo. Yo estoy más de acuerdo con una definición que dio uno de nuestros mejores arquitectos en Stratio hace unos años, donde decía que un proyecto es Big Data cuando es mucho más fácil llevarlo a cabo utilizando tecnología Big Data que tecnología legacy, tecnología existente. Esto, pequeña cuña, la única cuña publicitaria que voy a hacer. Nosotros como compañía centrada en la transformación digital somos una compañía de producto que es Stratio Data Centric
que pretende llevar esta idea del Customer Centricity justamente a los datos. Es decir, si queremos centrarnos en el cliente, necesitamos que nuestro producto esté centrado en los datos y que todo lo demás, todo lo que hay en una compañía, trabaje para los datos y no al revés. Tradicionalmente ha pasado que las compañías tenían sus propios departamentos, que eran como silos de los datos, cada uno tenía su copia, su visión, su chiringuito, y entonces los datos acababan estando triplicados, cuadruplicados en 20 sitios diferentes, cada uno con su visión. Y nos ha pasado de tener un cliente al que le preguntas que dónde está la dirección de sus clientes, de los clientes de esa compañía, con los que estamos trabajando nosotros, y decirnos, mira, es que no sé en cuál de los 20 sitios está la verdadera dirección de un cliente. Eso no puede seguir pasando. La idea aquí es que tengamos un solo origen de los datos, al menos de forma lógica, y que las aplicaciones accedan a un único punto para manejar los datos. Y ese punto no van a ser bases de datos. Ese punto va a ser lo que hoy en día se conoce como arquitectura basada en microservicios, que son los que se encargarán de dar una visión coherente y unificada de los datos con independencia de cómo estén almacenados físicamente. Y eso es ir un paso mucho más allá de cómo tradicionalmente se concibe la arquitectura de datos. Bueno, no me enrollo más. Entonces, de una forma un poco más formal, ¿cómo definiríamos Big Data en general? Pues Big Data son un conjunto de tecnologías y de arquitectura que están pensadas, como digo aquí, para almacenar, para mover, para procesar, lo cual incluye analizar si es necesario, datos que con otras tecnologías era imposible o muy difícil hacer esto mismo. ¿Por qué puede ser imposible o muy difícil? Por cualquiera de las tres Vs que hemos comentado antes. O bien porque el volumen no era posible manejarlo hace 20 años, imaginaos datos del orden de terabytes, empezando ahí, de ahí para arriba. No sé si habéis visto en la diapositiva que ponía que en los últimos años se han generado 12 exabytes. Y estaba por ahí la equivalencia. Exabyte es una unidad que yo no había oído hasta que entré en Stratio. Y, en fin, volúmenes que no podíamos manejar con máquinas tradicionales. O bien porque, como causado por la cantidad de fuentes digitales con las que interaccionamos, los datos que estamos generando nosotros mismos, sin darnos cuenta, son no estructurados. Otro ejemplo muy claro de datos no estructurados que generamos diariamente, estaba ahí puesto Snapchat, la cantidad de imágenes, de vídeos, de documentos audiovisuales que estamos generando. Hacen falta nuevos tipos de bases de datos que sean capaces de tratarlas e incluso ser capaces de incorporar todos esos datos a un análisis. Eso también es algo muy novedoso y muy necesario, porque es que nosotros como clientes estamos produciendo, sin darnos cuenta, ese tipo de información que puede ser analizada y que va a ayudar a las empresas a que nos conozcan mejor y a que nos den una mejor experiencia de usuario. También habrá gente que irá y a que me espíen mejor. Luego hablaremos de eso. Bueno, esto es lo que acabo de decir. ¿Cuál es la causa de este tipo de datos que en el pasado no éramos capaces de manejar con facilidad? Fijaos que aquí no he incluido la palabra ni algoritmo, ni inteligencia, ni data science, ni nada relacionado con qué hacer o cómo hacerlo sobre los datos. He incluido la palabra tecnología y arquitecturas. Big Data en sí no son ni algoritmos, ni inteligencia, ni data science, porque eso son otras cosas que tienen su propio término, su propio nombre y su propia definición. Tampoco, obviamente, fantasías como estas de aquí. Ni Big Data significa gran hermano, ni significa predecir el futuro, ni significa robot y apocalipsis y cosas, ni significa conducción autónoma. Son cosas diferentes. Una ayuda a la otra, luego comentaremos cómo, pero son cosas diferentes. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos tecnología. Ahora, ¿qué podemos hacer con ella? Pues podemos hacer un montón de cosas diferentes. Aquí tenéis una gráfica sacada pues al viernes pasado, el final, de 5 términos muy de moda. Me ha faltado uno, me he dado cuenta después. Bueno, Business Intelligence era un término un poco más perteneciente al pasado, y no lo digo yo, una vez más lo dicen los datos. Fijaos, esta curva azul es el interés en las búsquedas de Business Intelligence desde 2004 hasta hoy, y veis que hay una tendencia decreciente. Y no lo digo yo, lo dicen
los datos de Google, que es quien mejor sabe lo que la gente está buscando. Fijaos, aquí tengo Machine Learning, aprendizaje automático, que llevaba una curva plana y ha empezado a crecer a partir de aquí. Si os fijáis, este crecimiento de Machine Learning ha ido un poquito después del crecimiento del interés en Big Data, lo cual nos está dando pistas de que uno está alimentando al otro, de que no es casualidad, que las tendencias empiecen a aumentar en el mismo punto. La línea amarilla es la tecnología Apache Hadoop, que es la tecnología, digamos, predecesora de las tecnologías Big Data que hay hoy en día. Si os fijáis, el interés empezó bastante antes, es una tecnología que nació alrededor del 2009, pero claramente llegó a un pico y está descendiendo. Y este pico de aquí coincide aproximadamente con la creación de Stratio, y no es casualidad. Cuando Stratio empezó porque en un proyecto Big Data que hicimos con Hadoop, alguien dijo, creo que hay una forma mucho más rápida de solucionarlo, y es una tecnología emergente que creemos que va a ser el futuro, vamos a apostar por ella. Así nació Stratio, y esa tecnología era esta línea verde de aquí, que era Apache Spark. Esta tecnología empezó como tal a finales de 2013, aproximadamente, empezó a tener madurez en 2014, y hoy en día es la tecnología Big Data adoptada de manera prácticamente universal por las empresas que hacen estas cosas en serio. Luego comentaré un poco, si me da tiempo, cuál es la ventaja o desventaja que tiene Spark frente a todo eso. Y fijaos que este crecimiento ha ido prácticamente unido al del interés en Machine Learning. Esta es la interacción más fuerte. Spark nació para solucionar los problemas que tenía Hadoop en el tema de aprendizaje automático. Luego comentaré un poco en detalle por qué fue así. Bueno, esto es un poquitito de historia. El sistema Hadoop nació pues después de un paper que sembró la semilla de Google, donde ya hablaban de un sistema de ficheros distribuido para ficheros de tamaño ingente, que es lo que hoy en día manejamos. Y Apache Spark nació para solucionar los problemas que tenía Hadoop, así en resumidas cuentas. No me quiero entretener en esto para centrarme luego en cosas más interesantes. ¿Qué son las tecnologías Big Data? ¿De qué tipo son? Bueno, hay desde tecnologías que se pueden llamar pues, framework de procesamiento distribuido en general, es decir, paradigmas para hacer programación distribuida en general sin ningún propósito específico, sino que dotan al programador de habilidad de manejar los datos de forma distribuida para hacer con ellos lo que le dé la gana. Eso es lo que se conoce como un framework de procesamiento distribuido, y aquí es donde estarían incluidos Hadoop MapReduce, Apache Spark como framework, y bueno, Flink y Stone, que son tecnologías centradas principalmente en Big Data, pero para datos que llegan de forma continua, lo que se llaman flujos de datos, streaming. Yo también incluyo aquí todas las bases de datos que han nacido en los últimos años, que han sido muchísimas, pero que tienen en común que todas son bases de datos distribuidas, son escalables, se pueden añadir más nodos en caliente, como solemos decir. Una cosa importante que no he mencionado, quizás le he dado por asimilada, pero el origen de toda esta tecnología y por lo que es posible es porque también se ha llegado a la conclusión, de forma bastante fácil, de que lo que antiguamente se utilizaban se conocían como mainframes, que era el super maquinón que tenía la empresa en el sótano y que lo conocían o lo sabían manejar 3 personas, eso no era mantenible, porque ¿qué pasaba en el momento en el que eso o se estropeaba o se llenaba? Eso implicaba una parada de servicio, implicaba que perdíamos servicio durante un día o lo que hiciera falta para arreglarlo, y sobre todo si se veía que no era suficiente, no teníamos suficiente capacidad de cómputo, de almacenamiento, de lo que sea, había que cambiarlo, y eso es carísimo de cambiar. Entonces se llegó a la conclusión de que es mucho más fácil utilizar lo que se llama commodity hardware, es decir, muchas máquinas de tipo pues casi como las que tenemos en casa, más domésticas, pero conectadas entre sí para que sean de forma lógica una sola máquina muy potente, lo que se llama un clúster de ordenadores. Esto implica que si se rompe una máquina individual no perdemos el servicio en el clúster, implica que tener más potencia de computación o de almacenamiento es tan fácil como añadir más máquinas, que además son máquinas baratas, con lo cual no sufrimos especialmente, y también implica que todas estas tecnologías están basadas precisamente en esta idea. Este tipo de bases de datos, que la he llamado NoSQL porque generalmente
vienen mejor para almacenar datos no estructurados, todas están basadas en que se montan un clúster, por ejemplo, un clúster de Cassandra, un clúster de Elasticsearch, con máquinas, digamos, normalitas, y los datos están distribuidos entre estas máquinas, ¿de acuerdo? Y eso es, por lo que digo, framework de procesamiento distribuido, porque son capaces de hacer cálculos con datos que están físicamente distribuidos en un clúster de ordenadores. Y en esto es lo que se basa todas las tecnologías Big Data de hoy en día. Bueno, HDFS es el nombre del sistema de archivos distribuidos sobre el que opera todo el mundo, no es el único. Amazon también tiene un sistema de archivos que no es exactamente, bueno, es un almacenamiento distribuido, no es exactamente sistema de archivos, pero es la misma idea. Hay muchos más, pero estos que pongo son los ampliamente usados por casi cualquier empresa que se dedica a Big Data. Y además necesitamos que alguien nos proporcione máquinas físicas que nosotros no tenemos, es decir, la mayoría de empresas, a lo que sean muy grandes, no tienen en su edificio un clúster de ordenadores grande, sino que pagan por uso, alquilan ordenadores y ese es el servicio que proporcionan pues ciertos proveedores. Los más famosos son estos tres: Google, Microsoft y Amazon, y bueno, que es sobre lo que la infraestructura sobre la que corren todos estos servicios. Bueno, hasta aquí tecnología Big Data. ¿Qué es la ciencia de datos y qué relación tiene con todo lo que he contado hasta ahora? Este de aquí, no sé si alguno lo conocéis, ¿sabéis quién es? ¿Quién es? No sé, no. ¿Alguien sabe el nombre de...? A cambio de un aparatito que tengo ahí muy chulo que te dice si has perdido el móvil, ¿dónde está? Bueno, este es Andrew Ng, que es uno de los fundadores de Coursera y además es la persona que hizo el curso de Machine Learning más extendido de todos los que hay, pues hace, no sé, 5 o 6 años. Es un curso que fue pues, de los primeros cursos en Coursera, tuvo, no sé si 250.000 alumnos en su primera edición, una barbaridad. Y uno de los grandes especialistas en ciencia de datos que hay hoy en día, pero sobre todo de los más dedicados a difundirla y a enseñarla. También tiene un sitio web bastante famoso que se llama deeplearning.ai, donde está haciendo lo mismo que hizo con el Machine Learning, pero con Deep Learning. Tiene un montón de cursos de muy buena calidad y bueno, es una eminencia en todo esto. Bueno, la ciencia de datos tampoco tiene una definición muy consensuada, pero yo con la que estoy más de acuerdo, quizá porque me siento más identificado, es un poco esta. Un trabajo que implica más habilidades informáticas, aquí pone de programación, pero yo diría de desarrollo de software, de la que tiene un matemático, la media de un matemático, por decirlo así, y más conocimientos estadísticos y matemáticos de los que tiene un informático medio. Entonces la mezcla de esas dos cosas es un poco lo que idealmente conforma un científico de datos. Hay 1 millón de diagramas de Venn donde te explican qué cosas son una cosa, data science, big data, bla, 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 y otra. No me convence mucho ninguno, pero bueno, este más o menos creo que se aproxima bastante. Yo diría que data science es un poco todo esto, pero bueno, aquí lo ponen como la intersección de habilidades en el campo de la ciencia de la computación, de la matemática y además un poquito de conocimiento de negocio. ¿Qué tipo de habilidades estadísticas se pueden necesitar o se puede hacer uso de ellas? Generalmente en un trabajo de científico de datos. Bueno, probabilidades en el sentido básico, inferencia estadística en el sentido básico, análisis de grupos se puede ver como una parte de la estadística clásica o menos clásica, pero al final también. Capacidades de visualización, y esto es casi más importante que todas las demás, porque muchas veces una visualización bien hecha y bien pensada explica mucho más que un resumen o que una tabla. Y sobre todo no tenerle miedo a aprender matemáticas que en algún momento dado se puedan poner un poco más feas, que no suele ser el caso, pero a veces pasa. ¿Qué tipo de habilidades más relacionadas con la informática o con las ciencias de la computación? Bueno, al final tenemos que ser un poco lo más autosuficientes posible. Entonces hace falta habilidades de manejo de bases de datos, tanto tradicionales, lenguaje SQL, como las bases de datos más actuales, donde el lenguaje no es SQL.
capacidad de implementar nuestros propios modelos, no solo utilizar librerías que ya nos lo dan todo hecho. Y, bueno, ser un poco lo que pongo ahí, autosuficiente. Si hay que meterse y hacer un flujo de datos completo desde, digamos, la ingesta de los datos del cliente hasta hacer un modelo y ponerlo en producción, que llamamos, es decir, un modelo que cuando tú accedes a la página web del cliente, por detrás está usando los datos que has puesto para predecir qué va a hacer después. Pues, hombre, es difícil que un científico de datos haga el flujo completo, pero sí tener una idea de por dónde va cada cosa, porque si no es muy fácil perderse en un análisis, digamos, en mi garaje, y cuando salgo de mi garaje y tengo un modelo, a lo mejor el modelo no sirve para nada porque no he pensado en cómo se va a consumir después, en quién lo va a usar y para qué. ¿Por qué hace falta algo de conocimiento del problema? Porque hay que entender las necesidades de la gente de negocio, que suele ser la que tiene en mente problemas concretos de negocio y quiere resolver. Entonces hay que ser capaces de entenderlo y luego de explicarle los resultados de lo que uno ha hecho. Tampoco sirve ser un matemático genial si luego no hay forma de que el cliente entienda lo que ha hecho, pues entonces no se va a fiar, no se lo va a creer y seguramente no lo va a usar, porque muchas veces estos modelos van a reemplazar cosas que ellos estaban haciendo manualmente o fiándose solamente de expertos. Y suelen ser cosas que tienen impacto directo en su beneficio, en su negocio, con lo cual tenemos que saber contar qué es lo que estamos haciendo de forma lo más llana posible. Bien, ¿y qué es Machine Learning o aprendizaje automático? Bueno, es la parte más interesante del Data Science, pero es la que menos tiempo dedicamos, desgraciadamente. Yo diría que es un campo dentro del Data Science que está dedicado a enseñar a una máquina a hacer tareas sin programarla explícitamente para ello. ¿Y cómo podemos enseñar a una máquina a hacer una tarea sin programarla? Pues le enseñamos a partir de datos. Le damos un montón de datos, le decimos qué salida tendría que dar ante cada dato, no le explicamos por qué, en todo caso ya nos lo explicará la máquina, y si los datos tienen buena calidad, han sido bien preparados, el algoritmo está bien elegido, está bien entrenado, bien ajustado a los parámetros que tiene, etcétera, la máquina acaba aprendiendo a hacer una tarea solo a partir de muchos datos. Y eso es el aprendizaje automático. Así en resumen. Por supuesto, estos algoritmos no hacen magia, sino que muchos de ellos tienen una base estadística, por no decir todo. ¿Y cuál es la relación de todo esto con lo que he contado antes? Bien. Fijaos que antes dije en la definición de Big Data que no hacía falta incluir ni algoritmos ni nada de eso para tener un proyecto Big Data y además para, bueno, hacer cosas interesantes con la nueva tecnología y cosas interesantes sobre cómo manejar datos y que ya le aportan valor al cliente sin necesidad de algoritmos. Pero yendo un poquito más allá, gracias a estas tecnologías podemos implementar técnicas tanto de la ciencia de datos como en particular del aprendizaje automático, pero bueno, de ambas, para que trabajen con cantidades de datos y con tipos de datos que antes no podíamos casi ni soñar. ¿Y qué quiero decir con esto? Si antes éramos capaces de hacer una regresión lineal con un conjunto que tenía, no sé, 100 megas de datos, pues a lo mejor hoy somos capaces de hacerlo para que trabaje con 100 gigas rápido y con 100 teras un poco menos rápido. Y eso hace unos años era impensable. ¿Por qué? Porque si un dato no cabía en tu memoria RAM o en tu disco duro, ya no había nada que hacer. Y hace no tanto tiempo, un disco duro de 100 teras no lo tenía nadie. Y bueno, y hoy en día yo he visto algunos, pero no son lo que tenemos en casa. Entonces, aquí quería un poco resaltar esto. Las tecnologías Big Data no son como la panacea ni un invento que permite ya resolverlo todo, pero sí que permite que técnicas que ya existían funcionen o con datos mucho más grandes, que es la realidad que tienen hoy las empresas, o con datos más heterogéneos de fuentes que antes no éramos capaces de almacenar esa tipología de datos, por ejemplo, imágenes o vídeos, y acabamos aplicando básicamente las mismas técnicas, pero a esos nuevos datos que tenemos hoy. Pero como digo aquí, yo he participado en proyectos, bueno, yo concretamente no, porque participo siempre como científico de datos, pero he visto proyectos en los que solamente introducir la plataforma Datacentric que os he enseñado antes, cambiar la manera en la que los datos son utilizados por una compañía, y ya no digo construir modelos, sino simplemente el acceso a datos, ya es un proyecto Big Data que aporta mucho valor a los clientes. Pero si a eso además le añadimos algoritmos de este tipo, construidos sobre esa base de nuestro Datacentric o de otras tecnologías Big Data,
Eso sí que empieza a aportar un valor brutal. Y lo estáis viendo todos los días cuando entráis en Google y os adivina prácticamente lo que estáis pensando. Y parece que lo adivina, pero al final lo que hay detrás es todo esto. Quería hacer un poco de distinción de qué es Big Data, qué es ciencia de datos frente a otra, digamos, tendencia anterior, que es lo que se llamaba el Business Intelligence. Principalmente la diferencia frente a Business Intelligence es que ese tipo de técnicas hablan del pasado, hablan de datos estáticos, pretenden decir, o digamos, responder este tipo de preguntas, de qué ha pasado, o qué está pasando y por qué pasó. Pero un análisis de esos datos, digamos, en estático, generalmente conlleva agregaciones bien pensadas, pero al final son agregaciones de los datos, y resúmenes de datos y visualizaciones de los datos, para explicar algo un poco, digamos, estático. La diferencia con lo que hace la ciencia de datos es que tiene un carácter predictivo, porque una vez que se ha analizado qué es lo que hay en los datos, cómo están, se han limpiado, etcétera, se pueden construir modelos que son capaces de hacer predicciones. Es decir, yo puedo predecir, pues, no sé, qué va a pasar en un partido de béisbol o de fútbol o de lo que sea. Puedo predecir la bolsa hasta cierto punto. Puedo predecir, no sé, si un cliente con cierto perfil va a preferir un producto o va a preferir otro. Puedo predecir, como yo he llegado a ver, si un cliente que vive en tal zona y que tiene tal modelo de coche estaría dispuesto a pagar más o menos por su seguro. Y utilizar eso para fijar el precio de un seguro, por ejemplo. Y esas cosas se están haciendo y gracias precisamente al aprendizaje automático. Entrenamos un modelo con datos de cosas que ya sabemos que han pasado y gracias a eso somos capaces de predecir. Bueno, esto es un poco lo que he comentado antes. Aunque el aprendizaje automático es la parte más interesante de un científico de datos, y es lo que, bueno, lo que menos, ¿cómo decir?, menos automatizado está, en el sentido de que un poco tiene algo de arte, por decirlo así, qué algoritmo va a funcionar bien, cómo ajustarlo. Realmente es lo que menos tiempo empleamos. ¿Por qué? Porque la realidad es que los datos de los clientes no están preparados para hacer un aprendizaje sobre ellos. Primero hay que hacer un proceso muy grande, hay que encontrar la inconsistencia, hay que limpiarlo, incluso hay que preguntarle por más datos que nos están faltando o por datos que parecen contradictorios, hay que entender un montón de cosas sobre un dato antes de empezar a ajustar un modelo para predecir cosas. Entonces, el 80% del tiempo generalmente se hace en este tipo de tareas y luego las interesantes pues suelen ser como un 20% del tiempo. Y además, si la primera tarea está bien hecha, salvo para problemas, bueno, un poco más puntuales o más difíciles, no hay tanta diferencia entre qué tipo de algoritmo emplear si hemos hecho bien una fase de limpieza de los datos y de crear, digamos, lo que llamamos un dataset para un modelo. En un problema más o menos estándar, que a lo mejor no conlleve, por ejemplo, imágenes o que no conlleve este tipo de cosas, suele funcionar bien un modelo bastante estándar y no hay tanta diferencia entre un modelo y otro. ¿De acuerdo? Bueno, y ahora llegamos a la parte un poco más novedosa, que es el Deep Learning. Y ahora veremos hasta qué punto novedosa o no tanto. Bueno, ¿qué es Deep Learning? Si os fijáis, antes dije que el Machine Learning era un área centrada en enseñar a las máquinas a hacer una tarea sin programarla para ello. ¿Qué quiere decir? Yo le doy datos y la máquina aprende. Bueno, pues Deep Learning son un conjunto de técnicas que hacen justamente eso, hacen aprendizaje automático, pero de una forma un poco peculiar, que es utilizando una técnica que se llaman redes neuronales, que intentan imitar lo que en ese momento, cuando nacieron las redes neuronales, se pensaba que era la forma de aprender del cerebro humano. El cerebro humano como órgano que es capaz de aprender, pues tiene algunas capacidades bastante impresionantes. Por ejemplo, es masivamente paralelo, todas las neuronas pueden trabajar al mismo tiempo, como si fuera el clúster más enorme que hay. Y de alguna forma se pensaba que el aprendizaje consistía en ciertos ajustes entre las conexiones de esas neuronas. Entonces esa idea se llevó a la práctica computacional y se llegó a un modelo que se llama redes neuronales, donde se imita una estructura con forma de grafo, donde hay neuronas y conexiones entre ellas que van cambiando según se van aprendiendo los datos.
Bueno, las redes neuronales se inventaron, pues no sé si en los 50 o algo así, o en los 60. Esta es la forma, así, a grandes rasgos, de una red neuronal. Luego, hay variaciones en función del tipo de red neuronal concretamente que estamos usando. Esto es, digamos, lo más simple, que son redes completamente conectadas. Ahora veremos que hay otras tipologías. ¿Y cómo encuadramos Deep Learning? Pues tal como he dicho, como un subconjunto de técnicas del Machine Learning que permiten un aprendizaje, pero con este tipo de modelos. Y que la verdad funcionan muy bien para, bueno, la mayoría de problemas, pero especialmente para problemas con el tipo de datos que hoy más nos movemos, que son imágenes, vídeo, sonido, reconocimiento del habla, todas estas tecnologías, que es lo que parece casi ciencia ficción. Las redes neuronales suelen ir muy muy bien. Esto que pongo aquí, bueno, es un ejemplo de una red neuronal más o menos famosa que se llama ImageNet. Está representada de una forma un poquito más esquemática, pero fijaos la cantidad de capas que tiene. Cada una de estas son capas de neuronas, donde cada neurona es una abstracción matemática que hace una cierta agregación con números. Y esto es una forma esquemática, bueno, de representar cómo se puede llegar de una imagen, que al final, fijaos lo que pone aquí, es un conjunto de 224 por 224 por 3 datos, números. Ese por 3 porque hay 3 canales en la imagen, del rojo, el verde y el azul. A un clasificador, a una salida, que te diga qué es lo que se está viendo en esa imagen. Que te diga un objeto. No sé si habéis visto la imagen, el modelo que tiene Google, que es capaz de describirte en lenguaje natural una imagen que tú le pases. Tú le pasas una foto y te dice, jugador de fútbol, no sé, tirado en el suelo. Y te lo dice en palabras todo eso. Parece magia, parece que hay ahí un chino detrás, pero no. Fijaos, tenemos avances en redes neuronales desde los 50 y de hecho la mayoría de modelos de redes neuronales se propusieron antes de 1990. ¿Qué ocurría? Las redes neuronales son un modelo muy complejo y como pasa en el aprendizaje automático en general, cuanto más complejo es un modelo, más datos hacen falta para que ese modelo se entrene y sea capaz de aprender de los datos. En el caso de esta red de aquí, donde estos numeritos te están indicando el número de neuronas que hay en cada capa, y fijaos que cada neurona tiene además un montón de conexiones con las demás y a cada conexión hay asociado un peso, que es un parámetro que hay que aprender. Imaginaos la cantidad de parámetros que hay que aprender aquí con los datos. Cuanto más parámetros necesite el modelo para aprender, más datos va a necesitar para ajustar bien esos parámetros. Entonces, a poco que una red neuronal sea complicada, hace falta un esfuerzo computacional muy grande para poder entrenar una red neuronal. Y hasta hace no tanto, pues no teníamos los recursos necesarios para que esos modelos que en teoría iban a funcionar bien, pues se les viera realmente su valía y lo buenos que podían llegar a ser en problemas de verdad. ¿Qué ocurre? Que a partir de los 90 mejora considerablemente la capacidad de cómputo de los ordenadores y que a partir de, bueno, aproximadamente el año 2000, el tema de utilizar clústeres de ordenadores ya se generaliza muchísimo más. Con lo cual, si tenemos la tecnología adecuada, somos capaces de entrenar redes mucho más complejas con un conjunto de datos mucho más grande. Y entonces eso implica que las redes empiezan a dar resultados pues, que parecen súper sorprendentes muchas veces. ¿Qué es lo que ha hecho, a su vez, que esto del Deep Learning haya tenido tanto auge? Si yo en vez de darle, no sé, un conjunto de datos de cómo se comporta la gente con su seguro de coche, le doy un conjunto de datos de lo que ha estado pasando en una cámara de seguridad, pues a lo mejor resulta que estoy resolviendo un problema bastante más interesante que da unos resultados mucho más interesantes que decir, mira, pues yo soy capaz de saber qué tipo de seguro va a contratar la persona. Hombre, pues eso está bien, pero si tú le dices a alguien, pues esta red es capaz de saber por dónde está circulando un coche y por dónde está circulando una persona. Eso como que nos llama mucho más la atención, sobre todo a la gente que no trabaja en ese mundillo. Entonces, yo achaco a eso una de las grandes explicaciones de por qué está tan de moda esto del Deep Learning. ¿Por qué se llama Deep Learning y no simplemente redes neuronales? Bueno, esto es una chorrada como un camión, pero en el momento en el que una red neuronal tiene más de una capa oculta, que es lo que se llama aquí, se puede decir que es una red
deep, profunda. Y lo que se utiliza con más frecuencia en este tipo de problemas tan difíciles son redes muy, muy profundas. Fijaos cuántas capas hay aquí. Este tipo de arquitectura no se llegaban prácticamente ni a probar antes de los años 90 o durante los años 90 porque requerían muchos datos y porque eran arquitecturas muy, muy, muy complejas. Y además son capaces de aprender modelos altamente no lineales, que es lo que ocurre precisamente en las imágenes. Y no había tanta motivación o tanta necesidad de ese tipo de modelos cuando no teníamos disponibles tantos datos de ese tipo, datos de tipo imagen, de tipo vídeo, etc. Vale. Fijaos, ¿cuántos avances en redes neuronales en la parte algorítmica ha habido en los últimos años? Bueno, la LSTM, Long Short Term Memory, pues sí, son un gran avance que se utiliza mucho en datos con una componente temporal, se utiliza mucho para análisis de series temporales, son del 97. El Dropout, que es una técnica para entrenar redes neuronales, una técnica que se llama regularización, sí es más reciente, pero salvo esta, lo que hay por aquí, bueno, las GANs son Generative Adversarial Networks, que sí se utilizan bastante. Como digo, esta técnica y esta de aquí, y un poco de Dropout, son los únicos avances muy generalizados y que se utilizan muchísimo en términos, digamos, de algoritmia. Hay otros avances, sí, pero no están tan generalizados y no se utilizan tanto y no están disponibles, sobre todo en bibliotecas de propósito general, que esto es una cosa importantísima para la adopción de cualquier tecnología y en particular cualquier método algorítmico por una empresa. Yo no puedo llegar y decirle a quien está presupuestando el proyecto que yo voy a tardar 2 meses en implementar una red neuronal que no sé si va a funcionar bien o no, porque tengo que implementarla de cero, tengo que programármela yo. Eso no es viable, así no se va a adoptar la tecnología. Por eso, si no tenemos una librería que ya la tenga implementada y que nos permita probarla rápidamente, una técnica no triunfa en el ámbito empresarial. Bueno, ¿cuál es el origen de, como digo, de esta popularidad? Pues un poco las cosas que ya hemos comentado. Era difícil aplicar estos algoritmos a conjuntos de datos tan grandes y además no se disponía o no se tenía tanta necesidad de hacerlo. ¿Qué ocurre? Que cuando hoy se aplican a los datos del tipo de problemas que hoy analizamos, por ejemplo, análisis de imágenes, entendimiento del lenguaje natural, eso requiere incluso más datos, pero da unos resultados bastante impresionantes para el público general. El entrenamiento, por otro lado, es muy complicado, es muy costoso desde el punto de vista computacional. Tarda mucho y hace falta mucho cálculo. Aquí es donde, una vez más, las tecnologías Big Data nos pueden ayudar. Por un lado, para implementar estas redes, pero también para procesar los datos en los pasos previos a que le lleguen a la red. Es decir, para preprocesar los datos, para ser capaz de generar un dataset que originalmente no era un dataset, originalmente eran los datos que tenía un cliente en crudo. Pasar de esos datos en crudo a un dataset preprocesado ya es una tarea pues complicada. Imaginaos que tenemos que hacer algo de limpieza de la imagen o algo de realce o cualquier cosa y tenemos conjuntos. Primero, que una imagen ya de por sí son muchos datos porque tiene 3 canales si es en color y además cuanta más resolución más píxeles tiene, con lo cual cada imagen ya son bastantes datos. Si además queremos hacer cualquier preprocesamiento de la imagen, que realce la imagen, que haga cualquier cosa, eso sería muy costoso. Generalmente, bueno, muchas de las redes son capaces de aprender incluso ese tipo de cosas ellas solas, pero bueno, si queremos aplicar cualquier cosa de esta, ya de por sí es costoso. Por otro lado, se han generalizado también las GPUs, que son tarjetas gráficas que tienen procesadores de propósito muy específico, que están muy optimizados desde el punto de vista del diseño y de la arquitectura del propio procesador, desde cómo se construyeron por dentro, la electrónica, para hacer cálculos matriciales, que son lo que se acaba haciendo cuando uno entrena una red neuronal. Estas GPUs antes eran carísimas, hoy siguen siendo carísimas, pero es que hoy son 10 veces más potentes. Y las que antes eran muy caras, ahora son muy baratas, con lo cual yo tengo muchos compañeros que tienen GPUs muy buenas en su casa y no les han costado tanto. Entonces, la generalización de las GPUs ha ayudado un montón a que progrese las redes neuronales y el deep learning, muchísimo. ¿Qué pasaba? Que originalmente eran difíciles de implementar, pero es que un gran avance que hubo en este aspecto es que en noviembre de 2015 Google liberó lo que para ello era su librería interna de redes neuronales, que es la famosa TensorFlow. La hizo código abierto y ello implicó, por un lado,
que algoritmos muy complejos y además bien implementados se ponían a disposición del gran público, todo el código fuente. Por otro lado, como siempre pasa con estos proyectos, implica que se va a formar una comunidad alrededor del proyecto de gente que no necesariamente trabaja en Google, pero también es gente muy buena, que son capaces de, por un lado, extender su uso donde lo requieran, y por otro, añadirle funcionalidad, encontrar errores, depurar errores, irle añadiendo o sugiriendo mejoras posibles. Y esto es un gran avance cuando un proyecto es open source, es decir, si de tenerlo solamente un grupito de gente pasa a conocerlo todo el mundo, se dan cuenta de que es útil y de que se puede seguir desarrollando y de que puede todavía mejorar, pues esto hace, la comunidad propiamente hace que el producto acabe creciendo y se acabe convirtiendo en un producto muy bueno. Eso mismo le pasó a Spark. Spark es muy bueno porque tiene, pues no sé, del orden de 900 o 1000 committers, 1000 personas que han contribuido con su código, siempre con unos estándares y todo eso para que no se desmadre. Pero es lo que al final acaba haciendo que un código sea muy robusto. Si os dais cuenta, el sistema operativo Windows no es open source. Tiene bugs que se han ido arrastrando durante años y años. El sistema operativo Linux fue open source desde el principio y un montón de esos bugs fueron detectados y corregidos por la propia comunidad. Y eso lo ha hecho un software muy, muy, muy robusto, sin que nadie, digamos, haya tenido que poner un gran esfuerzo económico para que eso llegara a ser bueno y robusto. La propia comunidad ha ido mejorando el software. Tras TensorFlow, bueno, siguieron un número bastante alto de librerías de Deep Learning. He puesto solo aquí las más relevantes hoy en día y las más potentes. Ahora mismo TensorFlow y Keras son casi lo mismo. Cuando empezó TensorFlow era muy doloroso de manejar y Keras era una capa por encima que lo abstraía. Ahora ya prácticamente se han fusionado. Y PyTorch es la otra librería que, bueno, que hoy en día está pegando bastante fuerte. Y no solo esto, sino que con las redes neuronales surgió un fenómeno, bueno, un poco nuevo, que era el de yo puedo entrenar un modelo que hace cosas interesantes y ponerlo a disposición de la comunidad porque sé que es lo suficientemente, bueno, generalista y útil para que otra persona lo utilice tal cual, sin que tenga que entrenar nada más. Entonces hay por ahí un montón de redes neuronales, digamos, famosas, que ya están entrenadas para reconocer caras, para reconocer objetos, para reconocer escenas, para un montón de cosas que se pueden descargar tal cual, entrenadas, y utilizarlas para hacer predicciones sin más. Para que os hagáis una idea, un poco, esta tabla está un poquito desfasada, pero aquí pongo el número de parámetros que tiene cada una de estas redes famosas. AlexNet, VGG, bueno, este Inception ya va por el V5, me parece, y ResNet. Fijaos, 61 millones de parámetros, 138 millones de parámetros, 7 millones de parámetros. Eso es el modelo que los tiene que aprender. O sea, imaginaos la cantidad tan grande de datos que hay que darle para que esos parámetros aprendan cosas y además cosas generalistas, no cosas que estén basadas solamente en un conjunto pequeño de datos y luego no generalicen a datos que nunca han visto. Y además hay otro fenómeno muy curioso que se llama Transfer Learning, que ocurre especialmente con redes para imágenes, pero no solo para imágenes, lo que pasa es que en esas se ha utilizado mucho más, que es que yo puedo coger una red que está entrenada para una tarea concreta, puedo cortarle la última capa o las últimas capas, sustituirlas por capas que sí que he hecho yo y he entrenado yo, y con un poquito más de entrenamiento conseguir que esa red acabe aprendiendo una tarea diferente a la que fue entrenada originalmente. Un ejemplo de esto: una red que está entrenada para reconocimiento de imágenes, le quito alguna de las últimas capas, que por cierto suelen ser las más simples, le añado algunas capas relativamente simples que creo que pueden funcionar bien y le entreno partiendo de los pesos, de los valores que ya tienen entrenados, los parámetros que ya ha aprendido la red. Continúo el entrenamiento más allá, pero con mis datos. Y eso la puedo convertir en una red que detecte, por ejemplo, cáncer en imágenes. Y eso se ha hecho y además ha funcionado muy bien. Y esto está bastante de moda porque, como digo, hay un montón de redes preentrenadas que están disponibles por ahí. Bueno, y por último, una pincelada, ya voy acabando. En todo esto, ¿qué es inteligencia artificial? Bueno, esto de aquí seguro que no. Otra vez no hay consenso sobre una definición primero de inteligencia humana y menos todavía de inteligencia artificial.
Pero ya os digo yo que ninguna de las dos tiene nada que ver los robots. O sea que, primer mito que se cae. Se podría definir de una forma bastante amplia la inteligencia de un ser humano primero. Bueno, yo diría que la capacidad de resolver problemas y enfrentarse a situaciones a las que nunca antes se ha enfrentado, utilizando analogías, utilizando aprendizaje que le permita aumentar y mejorar con el paso del tiempo. ¿Y cómo lo podríamos definir en una máquina? Pues sería la forma de resolver problemas de una manera similar a, para realizar tareas similares a las que hacen los humanos, por decirlo así. Tareas que parecen inherentes al ser humano. ¿Qué tipo de técnicas se utilizan en la inteligencia artificial? Bueno, ¿se utiliza el aprendizaje automático? Sí. ¿Se utilizan las redes neuronales? Sí. Pero también un montón de técnicas, que además son las que yo estudié, porque todo esto no estaba, el deep learning no estaba tan de moda y no estaba tan avanzado. Pues métodos de abstracción, de representación del conocimiento, de exploración de conocimiento representado como árboles, como grafos, lo que se llaman sistemas multiagentes, que básicamente consistían en abstraer un sistema como la interacción de varias partes autónomas muy pequeñitas y con eso simular el comportamiento grande, en fin, lógica de predicados para deducir nuevo conocimiento a partir de conocimiento que ya había. Como pongo, tiene se pisa mucho con la estadística y con las matemáticas y con un montón de técnicas. Hay una rama dentro de la inteligencia artificial, que es lo que se conoce como inteligencia computacional, que también es sinónimo de soft computing, que es lo que yo realmente cursé en mi máster, donde lo que se persigue es que la forma de resolver los problemas se asemeje a cómo lo hacen los humanos. Ya no la tarea, sino la forma de resolver el problema. ¿Y cómo resolvemos las personas la gran mayoría de los problemas? Pues lo resolvemos de una forma aproximada, de una forma adaptable, nos adaptamos a la situación imprevista, somos flexibles, generalmente no buscamos la mejor solución, sino una buena solución en un tiempo razonable, no buscamos el óptimo, sino que buscamos solucionar el problema más inmediato. Podría seguir, pero creo que entendéis la idea. Esto sería una taxonomía un poco generalista de dónde está la inteligencia artificial, dónde está el machine learning y dónde están todas las demás técnicas que no he contado aquí y que podremos englobar como inteligencia computacional. La inteligencia computacional generalmente se ha definido como el conjunto, digamos, de 4 grandes áreas. Por un lado son las redes neuronales. Fijaos que aquí no se hablaba de deep learning y esta definición tiene 15 años, 20 años, algo así. Lo que se llama sistemas difusos, que están basados en una lógica un poco más parecida a cómo razonamos los humanos, donde las cosas no son o blancas o negras, sino que todo puede ser en cierto grado de cierta forma. Es decir, yo no soy o alto o bajo, yo puedo ser alto en cierta forma o bajo en cierta forma. Lo que se conoce como razonamiento aproximado, que bueno, también utiliza los sistemas difusos, y en general las metaheurísticas para optimización, que son algoritmos que precisamente persiguen dar buenas soluciones a problemas en tiempo razonable, sin buscar necesariamente el óptimo, parecido a como hacemos las personas, que no siempre es posible ni necesario encontrar lo óptimo, lo perfecto, sino que nos conformamos con una cosa decentemente buena para nuestras necesidades. Y aparte, pues un conjunto de técnicas clásicas que, bueno, que a grandes rasgos son pues las que he comentado antes, y que no son machine learning, no son deep learning y tampoco son inteligencia computacional, sino, bueno, técnicas que han existido pues desde los 60, 70. Bueno, y ahora tenía por aquí, bueno, un breve resumen de todo lo que hemos ido comentando hasta ahora y de la relación entre todos estos aspectos. Empezábamos diciendo que estamos en la era digital, que generamos un montón de huella digital y un montón de datos sin darnos cuenta, y que para las empresas se está demostrando que es crucial conseguir sacarle partido a esos datos, porque estamos en un mundo altamente competitivo y es muy fácil para un cliente, si una compañía no le da buen servicio, irse a otra. Entonces, como se están dando cuenta de eso, pues se están dando cuenta de que el tipo de tecnología que tenían y con la que estaban resolviendo los problemas, pues quizá ya no les esté sirviendo. Y ahora
entran en juego pues, un conjunto de tecnologías que genéricamente se denominan Big Data y que permiten un procesamiento más rápido de más cantidades de datos y de datos menos estructurados y más heterogéneos. Este tipo de técnicas nos permiten implementar tanto las mismas técnicas existentes en la ciencia de datos y en el aprendizaje automático que hace 20 años, pero también han permitido el desarrollo, en especial, de ciertos modelos más complicados en el ámbito del Deep Learning, tipo de redes neuronales, con el que se están consiguiendo resultados muy buenos. Y aquí pongo algunos ejemplos. El recomendador de Amazon, las predicciones que te da Google de qué quieres buscar, cuando haces una búsqueda un poco inexacta te sugiere qué era lo que realmente necesitaba, en fin. Y junto a este tipo de tecnología, los clústeres de ordenadores que han posibilitado todo esto, también han bajado mucho de precio las GPUs y esto ha contribuido muchísimo, en especial al avance del Deep Learning. Es curioso que el tipo de cálculo para el que están optimizados en la GPU es cierto que es el más frecuente en las redes neuronales, que son los cálculos matriciales, pero también es bastante llamativo que no es muy frecuente encontrar implementaciones de algoritmos de Machine Learning que no sean redes neuronales, implementaciones para GPUs. Eso es bastante menos frecuente. En cualquier librería no suele ser frecuente poder adaptarla específicamente a una GPU, salvo en TensorFlow y en librerías de Deep Learning. A pesar de que, como digo, la gran mayoría de técnicas de Deep Learning, salvo ciertos avances, eran técnicas que ya existían. Y bueno, la inteligencia artificial es muchísimo más que Data Science, Deep Learning, Machine Learning. Pero eso es un tema que en general la gente igual no se plantean porque han aterrizado en la inteligencia artificial directamente desde el mundo del Machine Learning y bueno, hay un mundo detrás de ello que también depende de cuál sea el background de cada uno, pues igual ha pasado por ahí o no. Y bueno, quería recalcar esto. Bueno, ahora tenía un montón de diapositivas por si me sobraba tiempo, pero para contar un poco qué hay detrás de la tecnología de Hadoop y de Spark, pero creo que ya como que no me va a dar tiempo, entonces si tenéis preguntas o dudas o comentarios o curiosidades, pues sí.